¿Cómo se estructura la financiación bancaria de proyectos audiovisuales? Pues mira, te comento, efectivamente, como dices, está muy diferenciado la parte, digamos, del paquete audiovisual, así en general que llamamos, y el resto de las industrias culturales. Sí que es cierto, por enmarcarlo y contar un poquito, en Triodos Bank, como decías, tenemos tres sectores de financiación, que es el social, el medioambiental y el cultural, y entonces lo que hacemos es especializarnos mucho en estos sectores porque es nuestra ventaja competitiva, ¿no? De ahí que seamos, digamos, expertos en lo que decimos en cada uno de los sectores. Digamos que la industria audiovisual es una industria mucho más profesionalizada, empresas más grandes, más solventes, generalmente un poco más capitalizadas, y donde tienen sobre todo unas estructuras empresariales profesionales, en el sentido de que tienen su director o directora financiera, la gente de administrativo, la gente de planificación y de desarrollo de negocio, y entonces digamos que tienen una visión mucho más profesional desde el punto de vista empresarial, que es probablemente de lo que adolecen el resto de las industrias culturales. Esto es básicamente porque mueven unos volúmenes de dinero enormes y entonces están muy fiscalizadas también, cuentan con despachos de abogados que les asesoran en temas legales, fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Pues siguiendo con el bloque del sector audiovisual, como trabajamos desde Trio 2 Bank, es que digamos que estamos presentes en toda la cadena de valor, es decir, la parte de producción de contenidos, que pueden ser las películas, entretenimiento, documentales, series de televisión. Estamos también presentes en el eslabón de las distribuidoras, en la parte de las exhibidoras, que es un segmento de este sector que ahora mismo, como sabes, está sufriendo muchísimo con el contexto COVID en el que estamos, y luego todo lo que son empresas auxiliares, pues que pueden ser desde una empresa que tiene unos platos de cine, temas de alquiler de cámaras, de sonido, representantes de actores y actrices, etcétera, etcétera. Pero quizás un poco lo más significativo y lo más diferente es centrarnos en lo que es en el caso tipo de financiación de una película, porque el resto de sectores, pues el análisis, la aproximación que hacemos en cuanto a análisis es más financiera tradicional. Pues si tú vas a, por ejemplo, una red de cines, pues bueno, ahí digamos que el análisis es más de la cuenta de pérdidas y ganancias, del balance, etcétera, etcétera. No hace falta, digamos, tener una aproximación tan técnica. En cuanto a lo que es la parte de contenido, sí que la aproximación se complica, se hace más divertida, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, como lo hacemos nosotros, en los proyectos los solemos afrontar desde el análisis tipo Project Finance. Es decir, no vemos una parte aislada del proyecto, sino que analizamos el global. Como decía, por poner el caso tipo de una película media española que puede estar en torno a los 3 millones de euros, pues lo que hacemos es estudiamos el presupuesto, tiene que haber un plan de viabilidad, financiación que cierre y que sufrague las necesidades que va a tener ese presupuesto que nos han presentado. Estudiamos los contratos de la cadena de titularidad para tener la certeza de que efectivamente la productora tiene cedidos los derechos de explotación de ese intangible, que es un guión. Estudiamos el cash flow, el calendario de trabajo y los contratos key elements que llamamos. Pues depende cada proyecto, pues si es un documental, pues no tienen un casting generalmente, pero si es una película con un casting que compromete el resto de la financiación, bueno, pues nos aseguramos que esa actriz o ese actor está, o el director. Entonces lo que hacemos es que analizamos todo este conjunto y básicamente lo que hacemos es darle líquido a la productora, hacerle líquido
mejor dicho, su plan de viabilidad, los contratos que tenga firmados con televisiones estatales, autonómicas, con operadores digitales, subvenciones autonómicas o de diputaciones o estatales, europeas, también toda la parte que está ahora encima de la mesa y que es imprescindible para el sector, como es la parte de los incentivos fiscales y del tax rebate, lo que se recoge en el 36.1 y en el 36.2 de la ley del impuesto de sociedades. Y entonces lo que hacemos es todo esto, se lo damos líquido y vamos desembolsando según los hitos, según una serie de hitos que figuran en el cash flow que nos ha presentado la productora, pues porque no necesita los 3 millones desde el inicio. Pues igual al principio necesita pues medio millón para la preproducción, en el momento de inicio de rodaje 1 millón y así sucesivamente. Entonces digamos que vamos haciendo desembolsos en función de sus necesidades de tesorería del proyecto. Esto nos permite, por un lado, la empresa paga los intereses por la parte desembolsada y desde el punto de vista del banco vamos haciendo un control del proyecto que efectivamente pues está rodando y que todo evoluciona en tiempo y forma y sin mayores dificultades. Uno de los principales digamos, puntos de inflexión de un proyecto es cuando se termina el rodaje, pero sobre todo cuando se realiza el delivery, porque lo que el banco está haciendo es que está adelantando las fuentes de financiación, o sea, perdona, los ingresos futuros del proyecto, estos contratos, subvenciones, etcétera, que comentaba. Entonces, una vez la productora ha finalizado su película, o sea, es decir, ha finalizado la parte de rodaje, más luego toda la parte de postproducción, etcétera, etcétera, tiene la copia máster y hace lo que llamamos el delivery. Una vez realiza el delivery, según contrato, tienen estas televisiones, estos operadores digitales, están obligados a pagar siempre y cuando hayan aceptado los materiales, evidentemente. Pero ya digamos que es una cuestión de tiempo el que paguen y los préstamos se vayan amortizando hasta su cancelación.